Me llamo Abelan y tengo 31 años. Nunca imaginé que una sola frase pudiera redefinir los límites de mi vida. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió aquella noche, cuando mi padre me miró con una firmeza extraña y distante y dijo: «Desocupa la habitación». Esas 3 palabras no llegaron con enojo ni con duda. Cayeron frías, ensayadas, como un veredicto ya firmado. Mi hermano acababa de llegar a la entrada con su esposa, radiante con el orgullo cuidadosamente medido de una paternidad inminente, y toda la casa parecía contener el aliento para ellos. Yo permanecí allí, aún sosteniendo un trapo de cocina, sin estar segura de haber oído bien, pero no me había equivocado. Los ojos de mi padre no vacilaron. La esposa de mi hermano ni siquiera intentó suavizar el golpe. Inclinó un poco la cabeza, con una sonrisa apenas lo suficiente para doler, y agregó con burla: «Sería mejor que te fueras de la casa por completo». Esas palabras resonaron más fuerte que cualquier grito. En ese instante, sentí algo romperse dentro de mí. No ruidosamente, sino por completo. Había señales antes de ese día, por supuesto. Cambios sutiles, conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la habitación. Planes discutidos sin mi presencia. Sin embargo, me había convencido de que la sangre otorgaba inmunidad, de que los conflictos familiares eran tormentas, no demoliciones. Me equivoqué. Mi hermano evitaba mi mirada, ocupándose con maletas que no necesitaban levantarse. Mi padre hablaba de espacio, de ajustes temporales, de comprender la situación, pero cada sílaba sonaba hueca. Esa casa no era solo una estructura. Era mi ancla después de años de trabajo, ahorro y sacrificio. Había contribuido, reparado, apoyado emocional y económicamente. Pero nada de eso importaba ahora. Se había formado una nueva jerarquía, y yo de repente estaba en el fondo. La humillación es un tipo de dolor peculiar. Quema sin dejar cicatrices visibles, pero redefine la forma en que respiras. Asentí en silencio, porque la dignidad a veces se disfraza de silencio. Caminé hacia mi habitación, mi santuario, mi prueba de pertenencia, y comencé a empacar. Cada camisa doblada se sentía como una despedida a la que nunca había consentido. Cada cajón que vaciaba susurraba la misma pregunta: ¿cómo me volví prescindible en mi propia casa? Afuera, las risas florecían. Celebración, alivio, la llegada del hijo favorito. Nadie vino a detenerme. Nadie dijo que esto era injusto. Las paredes que alguna vez guardaron mis recuerdos de infancia ahora me observaban irme sin protesta. Cuando llevé mi última maleta a la puerta, mi padre no levantó la mirada de su teléfono. La esposa de mi hermano se apoyó cómodamente en el arco del pasillo, victoriosa de una manera que no se molestó en ocultar. Mi hermano murmuró algo sobre llamarme después, una débil muestra de preocupación ya diluida por la culpa. Salí al aire de la noche, pesado con el aroma de jazmín y traición. La puerta se cerró detrás de mí con una suavidad que se sintió más cruel que un portazo. Y así, de repente, ya no era residente del lugar al que había llamado hogar durante décadas. La primera noche fuera fue la más difícil. No por incomodidad, sino por incredulidad. Repetí todo una y otra vez, buscando lógica en algo fundamentalmente ilógico. El rechazo rara vez anuncia sus verdaderos motivos. Se oculta tras excusas, tiempos, conveniencias. Pero debajo de todo, percibí una verdad más profunda. Una que aún no tenía nombre. Pasaron los días. Mantuve mi distancia, curando heridas que nadie podía ver. El orgullo me impedía llamar. El dolor me impedía olvidar. Entonces algo cambió. La casa que antes rebosaba de risas arrogantes se volvió extrañamente silenciosa. Al principio lo descarté como imaginación, pero los susurros viajan rápido entre familiares, vecinos y conocidos. La tensión, las voces alzadas, el desasosiego. Cualquier certeza que los alimentaba, su crueldad comenzaba a desmoronarse. Unos días después, el silencio se rompió por completo. El pánico reemplazó al orgullo. La confianza se convirtió en miedo. Las mismas personas que me habían tratado como una molestia ahora enfrentaban algo mucho más aterrador que mi presencia. Recordaría más tarde ese cambio escalofriante con perfecta claridad. Qué rápido puede colapsar la arrogancia. Cuando la realidad se niega a cooperar, los ecos de ese día los perseguirían de maneras que jamás anticiparon. Y aunque aún no conocía la forma completa de lo que se estaba desarrollando, una cosa se volvió inconfundiblemente clara:
la historia que habían intentado terminar empujándome fuera apenas comenzaba. La distancia tiene una manera de agudizar la verdad. Los primeros días después de irme se sintieron como vagar por una niebla emocional, pero la claridad llegó con una llamada que nunca esperé. Era mi tía, con la voz temblorosa, las palabras tropezando por la urgencia. Algo andaba terriblemente mal en la casa de mi padre. El mismo hogar del que me habían despedido como a una invitada no deseada se había convertido en un campo de batalla de acusaciones y miedo. Su hija, la recién nacida de mi hermano, había desaparecido. No secuestrada por extraños, ni perdida en algún misterio dramático, sino ausente bajo circunstancias que nadie podía explicar fácilmente. La alegría que alguna vez llenó esas paredes se había podrido en terror. Escuché en silencio, con el pulso extrañamente firme, como si alguna parte oculta de mí hubiera anticipado esta fractura. La vida a menudo equilibra la crueldad con consecuencias, aunque rara vez de manera predecible. Lo que aprendí después se sintió surrealista. En el caos de noches sin dormir y agotamiento emocional, la esposa de mi hermano comenzó a desmoronarse. El miedo amplificaba cada inseguridad, cada duda susurrada. Se convenció de que alguien dentro de la familia les había traído la desgracia, que la casa misma cargaba una especie de maldición provocada por los conflictos. Irracional, completamente irracional, pero el pánico rara vez respeta la lógica. Mi padre, antes inamovible y autoritario, de repente era un hombre acorralado por eventos que no podía controlar ni comprender. El hogar que con tanta confianza había declarado debería irme de la casa por completo, ahora se ahogaba en paranoia y desesperación. Y entonces la realidad dio su golpe más duro, no emocional, sino legal. Un abogado llegó a su puerta, no dramáticamente, ni con algún aire cinematográfico, sino con la precisión silenciosa de alguien que traía noticias irreversibles. Se presentaron documentos, disputas de propiedad, obligaciones financieras, responsabilidades largamente ignoradas. La casa, resultó, nunca había sido la fortaleza inquebrantable que mi padre creía. Años de malas decisiones, acuerdos pasados por alto y arreglos frágiles habían creado una estructura mucho más débil de lo que sus paredes sugerían. Las technicalidades legales, invisibles pero letales, habían madurado hasta convertirse en consecuencias inevitables. La propiedad fue embargada. El calendario fue implacable. Apelaciones inútiles. En cuestión de días, dejaron de ser dueños de su hogar. Se volvieron personas sin casa. Cuando la noticia me llegó, no sentí triunfo ni satisfacción, solo un pesado silencio reflexivo. La venganza implica intención. Pero esto era algo más frío e indiferente. Consecuencia. El universo no había actuado por lealtad hacia mí. Simplemente había hecho cumplir la realidad. Mi padre había ignorado mientras ejercía su autoridad sobre mí. La ironía fue brutal. El hombre que me había ordenado desocupar mi habitación ahora estaba impotente mientras otros le ordenaban desocupar toda su vida. La estabilidad, alguna vez usada como arma contra mí, se había evaporado bajo sus pies. Los vi semanas después. No en el gran pasillo donde una vez cargué mis maletas, sino en un espacio modesto alquilado temporalmente por familiares. La transformación fue impresionante. El orgullo reemplazado por cansancio. La certeza sustituida por fragilidad. Mi padre parecía mayor, disminuido de una manera que solo el tiempo no podía explicar. Mi hermano evitaba mi mirada de nuevo, aunque ahora por razones completamente distintas. Y mi cuñada, antes afilada con la burla, llevaba la mirada hueca de alguien humillado por fuerzas más allá de la manipulación. La tragedia, el estrés y la pérdida habían atravesado su confianza con precisión quirúrgica. Nadie mencionó aquella noche. No se ofrecieron disculpas. Algunos silencios son demasiado pesados para el lenguaje. Sin embargo, todo lo que necesitaba ser entendido flotaba inconfundiblemente en el aire. El poder es temporal. La seguridad es condicional. Y la crueldad, por más justificada que pueda sentirse en el momento, a menudo regresa con un rostro irreconocible. Lo que más me impactó no fue su caída, sino la frágil naturaleza de las estructuras que confundimos con permanencia. Una habitación, una casa, la autoridad, todo puede desaparecer con una velocidad aterradora. La misma vida que me expulsó se había derrumbado bajo sus propias debilidades ocultas. No por destino, no por drama cósmico, sino porque la realidad lleva cuentas meticulosas. Si mi historia tiene algún significado, es este.
Nunca midas tu valor por la comodidad de quienes están dispuestos a descartarte. La estabilidad construida sobre la exclusión nunca es estable. El poder ejercido sin empatía siempre es prestado, y el suelo bajo la arrogancia suele ser más delgado de lo que parece.